Paloma blanca de la paz, las 12 lámparas de Salomón, un viaje a través de las revelaciones de Eclesiastés. Prólogo, el hombre que buscó sentido. El sol poniente tiñó las ruinas del antiguo templo de Jerusalén en tonos dorados y grises. Entre las piedras desgastadas, un viejo rabino llamado Elías estaba sentado con su discípulo más joven, Daniel, un hombre de 30 años, cansado de la vida. Daniel había llegado allí después de una serie de fracasos, un negocio arruinado, un matrimonio roto y la sensación de que, por mucho que corriera, nada llenaba el vacío en su pecho. Maestro, dijo Daniel con la voz ronca de tanto llorar, he leído los refranes, los salmos, las leyes. Pero nada me dice por qué vivo. ¿Para qué trabajar si todo se desmorona? ¿Por qué amar si la muerte se lo lleva todo? Y Laiche, con una barba tan blanca como la nieve de Hermón, sonrió con ojos que habían visto siglos de dolor y esperanza. Buscas respuestas donde no hay preguntas, hijo mío. Pero hay un libro que pocos entienden, abrió un pergamino amarillento, donde palabras hebreas danzaban como sombras a la luz de la luna. Eclesiastés. Las palabras de Coelet el predicador. 12 claves para vivir sin ilusiones, pero con sabiduría. Y así, bajo el cielo estrellado de Judá, comenzó el viaje de Daniel a través de las 12 revelaciones más profundas de Eclesiastés, lecciones que transformarían no solo sus días, sino también su alma. Pergamino, la primera revelación, todo es vanidad, Ecl 1, 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Daniel frunció el ceño. Eso suena a desesperación, maestro. Si todo es en vano, ¿para qué vivir? Elías tomó un puñado de arena y la dejó fluir entre sus dedos. No es desesperación, es libertad. Coelet no dice que la vida no tenga valor, sino que nada en este mundo, riqueza, poder, placer, puede llenar el infinito dentro de ti. Cuando dejas de buscar significado en las cosas que pasan, empiezas a ver lo que queda. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño, no deposites tu identidad en cosas temporales, puesto, relaciones, posesiones. Rombo azul pequeño, la vanidad no es el problema es creer que puede salvarte. Reloj de arena, la segunda revelación, el tiempo es un círculo, Eclesiastés 1, 4-7. Una generación va, otra viene. El sol sale, el sol se pone. Todo vuelve al lugar de donde vino. Daniel miró al horizonte, donde los pastores conducían a las ovejas como lo habían hecho durante milenios. ¿Entonces nada cambia? Todo cambia, pero los patrones se repiten, respondió Elías. ¿No has visto caer a los ricos? ¿Los imperios se desmoronan? ¿El amor se convierte en cenizas? El tiempo es un maestro duro, te muestra que no eres el centro del mundo. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño, acepta los ciclos de la vida, éxito /diagonal fracaso, alegría /diagonal dolor, sin apegarte demasiado a ellos. Rombo azul pequeño, lo que tú estás pasando, otros ya lo han pasado. Usted no está solo. Bolsa de dinero, tercera revelación, la riqueza no trae descanso, Ecl 5, 10-12. El que ama el dinero nunca se cansará de él. La abundancia del rico no le deja dormir. Daniel se acordó de su antiguo compañero, un hombre que, a pesar de tener las arcas llenas, tomaba pastillas para dormir. ¿Pero cómo vivir sin dinero? No es vivir sin dinero, es vivir sin ser esclavo de él, dijo Elías. Los ricos duermen mal porque temen perder. Los pobres a veces duermen mejor porque no tienen nada que perder. La verdadera riqueza es tener suficiente por qué estar agradecido. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño, el dinero es una herramienta, no un salvador. Rombo azul pequeño, la gratitud por lo que tienes hoy es más valiosa que la ansiedad por lo que te falta. Apretón de manos, la cuarta revelación, 2 mejor que 1, Ecl 4, 9-12. Más vale 2 que 1. Porque si uno cae, el otro levanta a su compañero. Daniel bajó la cabeza, avergonzado. Fallé hasta en mis relaciones, maestro. Elías puso su mano sobre su hombro. Fracasaste porque buscaste llenar tu vacío en los demás. Pero la soledad no se cura con compañía, sanar con propósito. Cuando dos caminan juntos por la misma causa, incluso la caída se vuelve menos dolorosa. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño, invierta en relaciones que sumen, no apesten.
Rombo azul pequeño. La mejor empresa es la que te ayuda. Ser mejor, no el que te hace dependiente. Balanza quinta revelación. La justicia de Dios es lenta pero segura. Ecl 8, 11-13. Porque la sentencia contra una mala acción no se ejecuta rápidamente. Pero sé que será buena para los que temen a Dios. Daniel recordó a los hombres corruptos que prosperaron mientras los justos sufrían. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Él no mide el tiempo como lo hacemos nosotros, respondió Elías. Un árbol no crece en un día. La justicia de Dios es como un río, parece lento, pero nada resiste su fluir. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. No te desanimes cuando el mal parezca ganar. La historia no termina aquí. Rombo azul pequeño vive para que, al final, no tengas que temer el juicio, sino que puedas descansar en él. Lanzador de serpentinas. La sexta revelación. Disfruta la vida, pero con sabiduría. Ecl 9, 7-10. B. Come tu pan con alegría. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Daniel sonrió por primera vez en meses. ¿Entonces no necesito ser asceta? Coelet no está en contra de la alegría, está en contra de la necedad, dijo Elías. Comer, beber, amar, trabajar. Pero no como un animal, sino como alguien que sabe que cada momento es un regalo. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. Disfrutar de las pequeñas alegrías sin culpa, una comida, una risa, un abrazo. Rombo azul pequeño. Pero nunca dejes que el placer se convierta en tu Dios. Libros. La séptima revelación. Mejor la sabiduría que la fortaleza. Ecl 9, 13-18. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Pero un pecador puede destruir mucho bien. Daniel pensó en sus errores pasados, cuando había actuado por impulso. ¿Cómo ser sabio? Escuchar más que hablar. Aprendiendo de los errores. Y sabiendo que, a veces, el silencio es la mejor respuesta, enseñó Elías. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto traerá paz o destrucción? Rombo azul pequeño. Una palabra sabia puede evitar años de dolor. Brote. La octava revelación. Plantar, aun sin conocer la cosecha. Eclesiastés 11, 1-6. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo encontrarás. Daniel vaciló. ¿Y si planto y no cosecho nada? ¿Ya has cosechado lo que no sembraste? Preguntó Elías. La vida es un campo, tú siembras, pero Dios da el crecimiento. Tu parte es ser fiel, no controlar el resultado. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Rombo azul pequeño. Las mejores cosechas provienen de las semillas que olvidamos que plantamos. La novena revelación. Acuérdate de tu juventud. Ecl 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Daniel se miró las manos, ya marcadas por el tiempo. ¿Es demasiado tarde para mí? Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con un propósito, dijo Elías. Pero cuanto antes comprendas que la vida es breve, mejor aprovecharás tus días. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. No pospongas lo que realmente importa: perdonar, amar, servir. Rombo azul pequeño. La juventud no dura para siempre, pero la sabiduría sí. Sol negro con rayos. La décima revelación. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ecl 12 y 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Daniel suspiró. ¿Pero cómo podemos temer a un Dios que parece tan lejano? No es terror, es reverencia, explicó Elías. Como un hijo que respeta a un padre sabio. Cuando comprendes que Dios es justo y bueno, el miedo se convierte en confianza. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño. Vive para que, al final, puedas mirar atrás sin vergüenza. Rombo azul pequeño. La verdadera libertad radica en obedecer la voz de la conciencia. Paloma blanca de la paz. La 11ª revelación. Dios juzgará todas las obras. Ecl 12 y 14. Porque Dios juzgará todas las obras, incluso las ocultas. Daniel sintió un escalofrío. Eso da miedo. Solo para aquellos que tienen algo que ocultar, dijo Elías. Para quienes viven con integridad, es consuelo. Nada de lo que hiciste por amor quedará en el olvido. Lección para la vida cotidiana.
Rombo azul pequeño vive de tal manera que si todas tus acciones quedaran expuestas, no tuvieras de qué avergonzarte. Rombo azul pequeño, la justicia final no es venganza, es restauración. Vía Láctea, la 12ª revelación, el fin de todas las cosas, Ecl 12, 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Daniel miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban como diamantes dispersos. ¿Entonces al final todo vuelve al principio? Y Laiche sonrió con lágrimas en los ojos. No. Todo vuelve al Creador. La vida no es un círculo sin sentido, sino un viaje de regreso a casa. Y cuando comprendes esto, incluso la muerte pierde su aguijón. Lección para la vida cotidiana. Rombo azul pequeño vive como alguien que sabe que esta vida es solo parte de la historia. Rombo azul pequeño, lo que haces aquí resuena en la eternidad. Amanecer, epílogo, la última lección. Años más tarde, Daniel, ahora un hombre canoso, se sentó en el mismo lugar donde empezó todo. A su lado, un joven discípulo, igual que él, preguntó: Maestro, ¿cómo le encuentras sentido a la vida? Daniel sonrió, repitiendo las palabras que había oído una vez. No busques significado donde no lo hay. En cambio, viva sabiamente, ame con valentía y confíe en que al final todo tendrá sentido. Y mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, las palabras de Eclesiastés seguían resonando, como un río que nunca se seca. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Paloma blanca de la paz final. Bombilla, reflexión final. Eclesiastés no es un libro de desesperación, sino de realismo sagrado. Nos enseña a vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, a disfrutar de las bendiciones sin idolatrarlas, a lamentar las pérdidas sin ser destruidos por ellas y a confiar en que, por encima de todo vapor y vanidad, hay un Dios que da sentido a todo. ¿Cuál de estas 12 revelaciones tocó más tu corazón hoy? Rama. El cálido viento de Jerusalén llevaba olor a tierra e incienso, mientras Daniel cerraba el pergamino con dedos que ya no temblaban como antes. Las palabras del Eclesiastés ya no eran un enigma, sino una compañera silenciosa, como la sombra que se alargaba en la tarde. Se levantó del banco de piedra donde solía sentarse, junto al viejo olivo, y contempló la ciudad. Las paredes, doradas por el sol, parecían guardar secretos más antiguos que su propio cansancio. Recordó cuando, años atrás, buscó respuestas como quien cava un pozo en el desierto, seguro de que si cavaba lo suficientemente profundo, encontraría agua. Pero la sabiduría no era un tesoro escondido, fue el acto mismo de cavar, de sudar, de aceptar que algunas sed solo pueden ser saciadas cuando se aprende a beber del rocío. Mientras caminaba colina abajo hacia el mercado, Daniel pasó junto a un grupo de niños que jugaban con una tapa de arcilla. Uno de ellos, de ojos oscuros y risa fácil, tropezó y cayó. Antes de que pudiera llorar, su madre, una mujer con el rostro marcado por el sol, la levantó con un gesto rápido, sopló en su rodilla herida y le susurró algo que hizo que la niña volviera a sonreír. Daniel se detuvo por un momento. No eran las palabras lo que importaba, sino la forma en que eran dichas, con una certeza que no necesitaba explicaciones. En el mercado, el olor del pan recién hecho se mezclaba con los balidos de las cabras y las voces de los comerciantes. Compró un higo, un trozo de queso y un odre de vino, no por necesidad, sino por el simple placer de sostener cosas tangibles, de sentir su peso en sus manos. Esto también es un regalo, pensó recordando las palabras del sabio, no hay nada mejor para un hombre que comer, beber y disfrutar de su trabajo. Por la noche, en su pequeña casa de paredes blancas, Daniel encendió la lámpara de barro y abrió otro pergamino, este con cartas de un amigo lejano, un comerciante de Tiro que una vez le había dicho: la vida es como el mar. Solo quien aprende a navegar sin miedo al horizonte vacío descubre que el sentido no está en el puerto, sino en el viaje. Él sonrió. Quizás fuera eso, el significado no era una respuesta, sino una forma de caminar. Afuera, el sonido de una flauta resonaba, suave e intermitente, como si alguien estuviera tocando para sí mismo, sin preocuparse de quien escuchaba. Daniel cerró los ojos. Ya no había ninguna urgencia por entenderlo todo. Lo único que había que hacer era confiar en que, como las estaciones, incluso lo que parecía vacío tenía su tiempo. Y cuando llegó el sueño, era ligero, como la brisa que aún susurraba entre las hojas de olivo. La mañana siguiente llegó con olor a pan recién hecho. Proveniente de la panadería de al lado,
mezclado con el aroma terroso de la lluvia que había caído durante la noche. Daniel despertó con la sensación de que algo se había movido en su interior, como una piedra que, después de años de inmovilidad, finalmente rueda colina abajo. No fue una revelación, sino una nueva quietud, como si el mundo hubiera suspirado y él, sin quererlo, hubiera suspirado con él. Sobre la desgastada mesa de madera, el pergamino del comerciante aún yacía abierto, con sus letras oscuras dibujadas con tinta de caracol de mar. Lo enrolló con cuidado, atado con un hilo de lino azul que guardaba en una pequeña caja de cedro. No era momento de respuestas, sino de acción. Tomó la bolsa de cuero que colgaba de un clavo en la pared y colocó en ella solo lo imprescindible, una daga de hueso que había heredado de su padre, un trozo de queso de cabra, una botella de vino espeso y el pergamino. El resto, las dudas, las listas de preguntas que solía hacerse, quedaron sobre la mesa, como hojas secas que el viento se llevaba cuando quería. Afuera, el pueblo empezaba a despertar a su ritmo lento. Las mujeres barrían las puertas de las casas con escobas de ramitas, los hombres discutían los precios en el mercado y los niños corrían entre burros cargados con cestas de higos. Daniel caminó hacia el pozo, donde la vieja Mira ya estaba llenando su cántaro, sus dedos nudosos apretaban la cuerda con una fuerza que parecía imposible para su edad. ¿Te vas, hijo?, preguntó ella, sin mirarlo, como si ya lo supiera. Creo que sí. Mira asintió, sus ojos apagados reflejaban la luz de la mañana. El mar no espera a nadie. Ni los vivos ni los muertos. Él no preguntó qué quería decir. Algunas cosas era mejor no explicarlas. Siguió el camino de tierra que serpenteaba entre los campos de cebada, donde los espantapájaros, vestidos con harapos de colores, se balanceaban como bailarines olvidados. La flauta de la noche anterior ya no sonaba, pero Daniel aún sentía su melodía, como un eco dentro de su pecho. Tal vez fue solo el viento entre los juncos, o tal vez fue algo más, algo que solo los caminantes tranquilos pueden oír. Cuando llegó al cruce, donde se unían tres caminos bajo un viejo roble, se detuvo. Uno conducía a la ciudad portuaria, otro a las montañas y el tercero, estrecho y casi cubierto de vegetación, parecía no conducir a ninguna parte. Daniel sonrió. Eligió el tercero. No había ningún mapa de a dónde se dirigía ni ninguna promesa de regreso. Pero por primera vez en mucho tiempo no los extrañé. El estrecho camino resultó ser un túnel de ramas entrelazadas, donde la luz del sol se filtraba en manchas doradas sobre la tierra húmeda. Los pasos de Daniel se hundieron levemente, como si el suelo respirara. A cada vuelta, el aire se hacía más denso, lleno de olor a musgo y a algo dulce, casi podrido, como fruta olvidada en el árbol. Después de una hora de camino, el bosque se abrió hacia un claro circular, donde se alzaba una casa de piedra gris, tan integrada en el paisaje que parecía haber crecido allí. No había ventanas en la planta baja, solo una puerta baja de madera oscura con un tirador de hierro oxidado en forma de mano apretada. En el tejado, unas chimeneas torcidas exhalaban un humo blanco, aunque no había viento que lo dispersara. El humo se elevó hacia arriba, como un hilo plateado cosiendo el cielo. Daniel se acercó sin dudarlo. Al tocar el picaporte, sintió un repentino frío correr por su brazo, pero la puerta cedió sin resistencia. En el interior, el aire era cálido y húmedo, saturado del olor a hierbas quemadas y cera de abejas. Una escalera de caracol, tan estrecha que apenas cabía un hombre, conducía al piso superior. En el centro de la sala, una mesa redonda sostiene un único objeto, un reloj de arena, cuyos granos caían a cámara lenta, como si el tiempo en su interior fuera más espeso. «Estás aquí», dijo una voz detrás de él, ronca y melodiosa. Daniel se dio vuelta. Una mujer alta, vestida con capas de telas descoloridas, lo observaba desde el umbral de las escaleras. Su rostro era una red de finas arrugas, pero sus ojos, verdes como musgo húmedo, brillaban intensamente. Con una intensidad que parecía consumirla desde dentro. En sus manos sostenía una cesta de mimbre llena de setas azules, cuyos bordes luminosos palpitaban débilmente, como si respiraran. No todos los días alguien elige el camino que no lleva a ninguna parte, prosiguió, colocando la cesta sobre la mesa. Uno de los hongos crujió al tocar la madera, liberando una nube de polvo plateado que se disolvió en el aire. «Pero no viniste por casualidad, ¿verdad?». Daniel no respondió. En cambio, extendió la mano y tocó el reloj de arena. Los granos se detuvieron. La mujer sonrió, mostrando unos dientes pequeños y afilados.
Bien, murmuró. Eso ahorra explicaciones. Subió las escaleras sin hacer ruido y Daniel la siguió, como si sus propios pasos hubieran sido tragados por el silencio de la casa. Arriba no había habitaciones, sino un único vestíbulo circular, cuyas paredes estaban cubiertas de estantes llenos de botellas de vidrio. Dentro de ellos, las cosas se movían, alas de mariposa aún revoloteando, llamas azules que no ardían, sombras que se enroscaban como serpientes. En el centro esperaba una cama estrecha, cubierta con mantas de lana cruda. Siéntate, dijo la mujer, señalando un banco de madera junto a una ventana sin vidrio. Afuera, el claro había desaparecido. Ahora lo único que se podía ver era un mar de niebla, tan espesa que parecía sólida. Daniel obedeció. Al sentarse, notó que sus manos estaban marcadas con venas oscuras, como si le hubieran inyectado tinta debajo de la piel. No dolía, pero palpitaba, como un segundo corazón. «Trajiste algo contigo», afirmó la mujer sentándose frente a él con un suspiro. «Algo que no es tuyo». Ella no estaba preguntando. Daniel cerró los ojos. Detrás de sus párpados volvió a ver la flauta, no como un objeto sino como una herida abierta en el aire. Escuchó la melodía, ahora distorsionada, como si la tocaran dedos que no eran humanos. Y supo, sin que nadie se lo dijera, que la música no había parado. Solo él había dejado de escucharla. «La llaman la llamadora», dijo la mujer en voz baja. «Pero eso es mentira. Ella no llama a nadie. Ella cosecha». Uno de los viales del estante tembló. En el interior, una figura pequeña y oscura, un hombre, tal vez, golpeaba el cristal con los puños, sin emitir ningún sonido. Daniel extendió las manos sobre las rodillas. Venas oscuras subían por sus antebrazos, dibujando patrones que parecían raíces. «Puedes quedarte», ofreció la mujer. «Aquí el tiempo es algo maleable. Puedes estirarlo como si fuera masa de pan o quemarlo como si fuera papel. Pero si te quedas, no podrás recuperar nada. Sin recuerdos». Se inclinó hacia adelante y Daniel vio que sus pupilas no eran redondas, sino verticales, como las de un gato. «A menos», susurró, «que prefieras ser lo que ella busca». Afuera, la niebla empezó a arremolinarse, lentamente, como un remolino de algodón. Y en el centro del remolino algo se movía. Algo con dedos demasiado largos y una boca que no se abría, sino que se desdoblaba. Daniel cerró los ojos. Las venas de sus brazos palpitaban, ya no como raíces, sino como hilos sueltos de una antigua red a punto de liberarse. La mujer esperó, inmóvil, mientras el silencio en la cabaña se espesaba como miel oscura. Afuera, el remolino se cerró sobre sí mismo con un crujido agudo, como el de huesos al romperse. La figura contra el cristal desapareció, absorbida por la niebla, pero su marca permaneció, dos huellas húmedas en el cristal, como huellas de algo que nunca tuvo pies. «Elijo quedarme», dijo Daniel, sin abrir los ojos. «Pero no por miedo a lo que hay ahí fuera. Por miedo a lo que podría llegar a ser si regresaba». La mujer sonrió y sus dientes eran tan finos como agujas de hielo. Extendió la mano y cuando sus dedos tocaron la frente de Daniel, él sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, caliente y pesado. Los recuerdos del mundo anterior se derritieron como azúcar bajo la lluvia, el nombre de la calle donde vivía, el rostro de su madre, incluso el sabor de su desayuno. Lo único que quedaba era la sensación de que algo andaba mal alejándose, como un barco navegando sin él. «¿Cuándo abriste él?» A la vista, la cabaña era más grande por dentro que por fuera y las paredes respiraban lentamente. La mujer ya no estaba, pero en su lugar, sobre la mesa, había un pequeño espejo empañado. Daniel se acercó y vio su reflejo, los mismos ojos, la misma boca, pero las venas de sus brazos ahora brillaban como hilos plateados debajo de su piel. Tocó el cristal y el reflejo le devolvió el toque, pero con un dedo extra en cada mano. Afuera, la niebla se disipó, revelando un bosque que antes no existía. Los árboles tenían una corteza tan suave como el hueso, y entre sus ramas, seres con muchas articulaciones observaban en silencio. Daniel respiró hondo. Ya no había elección, no había puerta trasera. Justo ahora, estirado y caliente como pan recién hecho. Él sonrió. Fue suficiente.